Let's play. You fight well. In the old style. Qué irónico. En Hollywood, Antonio Banderas se convirtió en el espadachín más seductor del mundo, con una voz rasposa y una mirada que podía derretir hasta el acero. Era el zorro, el amante latino, el forastero con alma de fuego. Pero antes de las máscaras, antes del látigo, hubo un niño en Málaga que soñaba con ser futbolista. Tenía apenas 14 años cuando una fractura en la pierna le robó ese sueño para siempre. Y en ese vacío, silencioso, devastador, apareció algo más fuerte: la necesidad de expresarse, de gritar con los ojos, de hablar sin palabras. La mayoría lo conoció con la espada en mano. Pocos supieron que fue Pedro Almodóvar quien lo descubrió primero, cuando todavía no sabía una sola palabra de inglés, pero ya sabía todo sobre el deseo, la melancolía y la furia que arde por dentro. Antonio era el símbolo latino que conquistó Hollywood, pero también era otra cosa: un actor trágico, contenido, casi europeo en su sensibilidad. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó con Antonio Banderas? Acompáñame y dejemos que la pantalla se apague lentamente. Para entender a Antonio Banderas, tenemos que volver a Málaga, una ciudad andaluza donde el sol golpea fuerte, el acento canta y la pasión se lleva en la sangre. Antonio nació allí, en 1960, en una familia sencilla. Su padre era policía, su madre maestra de escuela. No había cámaras ni escenarios. Lo que había era fútbol. Antonio quería ser jugador profesional. Vivía para el balón. Hasta que a los 14 años, un mal paso lo cambió todo. Fractura en la pierna, sueño roto, silencio. Y fue en ese silencio donde entró el teatro. No como un plan, más bien como refugio. Empezó en pequeños grupos teatrales. Se formó en la Escuela de Arte Dramático. Caminaba por las calles con una mochila llena de libros de Lorca, de Shakespeare, y con una rabia silenciosa por dentro. Algo quería salir, algo necesitaba expresión. Esa infancia sin privilegios, esa adolescencia truncada por el dolor físico, fue lo que lo hizo distinto. Porque cuando Antonio actúa, no actúa para gustar, actúa para sobrevivir, para hablar con el cuerpo cuando las palabras ya no bastan. Y eso no se enseña. Antes de que Hollywood lo bautizara como el latino irresistible, Antonio ya era algo mucho más complejo en su propio país. Fue Pedro Almodóvar quien lo vio primero. Lo encontró en los pasillos del teatro, con esa mirada entre tímida y explosiva. Le dio pequeños papeles, luego papeles más atrevidos, hasta que se convirtió en su actor fetiche. Películas como Matador, La Ley del Deseo y sobre todo Átame, 1989, no eran solo provocadoras, eran declaraciones emocionales, eran himnos para los que no encajaban. En Átame, Antonio interpretaba a un ex paciente psiquiátrico que secuestra a una actriz porno para que se enamore de él. Sí, así de Almodóvar. Pero detrás del escándalo del guión, lo que impactaba era la vulnerabilidad de Antonio. Recuerdo una escena. Él la mira, no con deseo, sino con desesperación de niño abandonado. No grita, apenas se mueve, pero su respiración, su postura, lo dicen todo. Era joven, sí, hermoso, sin duda, pero también era magnético, inquietante, frágil. Ahí, en ese cine español de los 80s, queer, marginal, valiente, nació el actor. Y aunque todavía no hablaba inglés, ya hablaba todos los lenguajes del alma. Hollywood lo esperaba con los brazos abiertos y con los estereotipos listos. El latino guapo, el amante apasionado, el bandido romántico. Antonio llegó sin saber inglés, pero con un lenguaje más poderoso, el del magnetismo. Su primer gran papel internacional fue en The Mambo Kings, 1992. No entendía todo lo que decía su personaje, pero lo sentía. Era la historia de dos músicos cubanos exiliados, y Antonio, con su acento espeso y su expresión dolida, se convirtió en símbolo de la nostalgia migrante. Luego vino Filadelfia, 1993. Al lado de Tom Hanks
interpretó a su pareja en una época donde ser gay en la pantalla aún era tabú. Antonio no necesitaba grandes monólogos. Bastaba su forma de mirar al personaje moribundo. Había ternura, había miedo, había amor. Pero el papel que cambió todo fue, sin duda, The Mask of Zorro, 1998. El traje negro, el látigo, la espada. De pronto, un actor andaluz se convertía en el héroe californiano más mítico del cine moderno. Y hay una escena, la del entrenamiento con Anthony Hopkins. Zorro viejo frente a Zorro joven. Antonio empieza torpe, impulsivo, moviéndose demasiado. Pero luego, algo se ajusta, un giro de muñeca, una pausa perfecta, y de pronto el alumno se convierte en leyenda. No era solo acción, era elegancia, era la forma en que se limpiaba el sudor con el dorso de la mano, la forma en que sonreía con los ojos, antes de atacar. Esa escena lo selló para siempre. Después vinieron Desperado, Once Upon a Time in Mexico, Original Sin, Spy Kids. En todas, Antonio fue más que un cuerpo bello. Fue emoción comprimida en movimiento. Y cuando le tocó prestar su voz al gato con botas en Shrek 2, 2004, logró algo que pocos actores logran: convertirse en icono, solo con su tono, con su ritmo, con su acento que ya no pedía permiso, sino que seducía al mundo entero. Comparado con Javier Bardem, más oscuro, más cerebral, Antonio era luz cálida, más visceral, más romántico, más de piel, pero no por eso menos profundo. La cima no fue solo fama, fue transformación. Pero como todo en la cima, llega un momento donde el aire se vuelve más delgado. Después de Zorro y del gato con botas, Antonio empezó a encadenar proyectos que no estaban a su altura. Películas olvidables, papeles planos, historias que pedían poco y daban menos. Original Sin, Ballistic, X vs. Sever, The Legend of Zorro. Todas con brillo superficial pero sin alma. Hollywood parecía ya no saber qué hacer con él. ¿Otro latino sexy de mediana edad? ¿Otro villano con acento? Los papeles dejaron de ser retos, se volvieron rutinas. Y mientras su carrera tambaleaba, su vida personal también entraba en zonas grises. Después de casi 20 años juntos, Antonio y Melanie Griffith se separaron en 2015. No hubo escándalo, pero sí nostalgia. Habían sido una de las parejas más queridas del cine, y de pronto ya no estaban. Y luego, en 2017, el corazón. Un infarto. El más silencioso de los enemigos. Antonio estuvo cerca, muy cerca de dejarlo todo. La vida, literalmente, se apagó por segundos. En entrevistas, contó que después de ese susto, todo cambió. Los miedos, las prioridades, la forma de respirar. Y uno se pregunta, ¿qué hace un actor cuando ya no lo llaman como antes? ¿Qué hace un hombre cuando su cuerpo le recuerda que es finito? Pausa natural. Perfecto momento para CTA discreto. Si tú también crees que detrás del brillo hay batallas invisibles, suscríbete y quédate conmigo. Pero lo que parecía un declive fue en realidad una metamorfosis. Después del infarto, Antonio no volvió al mismo ritmo frenético. Se mudó de nuevo a Málaga, su ciudad natal. Abrió un teatro. Caminaba por las calles donde todo había empezado. Volvía a ser ese adolescente de 14 años, pero ahora con cicatrices, físicas, emocionales, que le daban más verdad que nunca. Y entonces llegó Dolor y Gloria, 2019. Pedro Almodóvar volvió a llamarlo, pero esta vez no para interpretar a un personaje, sino para interpretarlo a él. Antonio se convirtió en Salvador Mayo, un director envejecido, con dolores crónicos, atrapado entre la memoria, la culpa y el deseo. No actuaba, flotaba. Cada gesto, cada silencio, era puro presente. Hay una escena en particular, donde simplemente está acostado, mirando al vacío, y uno, como espectador, siente el peso de toda una vida. No necesitas saber el guión, lo ves en sus ojos. Ese no era el Antonio de Zorro, era el Antonio real. Con ese papel,
ganó en Cannes. Fue nominado al Oscar, pero más allá de los premios, fue el reconocimiento de algo más importante, que detrás del mito había un actor, y detrás del actor, un ser humano. Antonio Banderas no fue solo el zorro que encendía pantallas, ni el gato con botas que hacía reír con un acento imposible de imitar. Fue, y es, un puente entre Europa y América, entre el deseo y la introspección, entre la belleza visible y el dolor que no se muestra. En una industria que a menudo encasilla, él rompió moldes. No necesitó elegir entre ser estrella o ser actor. Fue ambas cosas. Y cuando le tocó perderlo todo, la salud, el amor, la fama, eligió volver al origen, a Málaga, al teatro, a sí mismo. Y esa, quizás fue su mejor actuación. Antonio nos enseñó que hay vida después del foco, que el alma, si se cuida, puede brillar incluso cuando el cuerpo se apaga. Si este viaje te tocó tanto como a mí, dale like, comenta y suscríbete, porque detrás del antifaz hay un corazón que sigue latiendo.